Buenos días, venimos de una derrota rotunda, inapelable, ¿no? ¿Estás hablando de fútbol? Sí, de fútbol, de política. Una derrota muy grande, muy Fue duro, fuerte. feo, fue un día feo, el martes fue feo, boludo. Y Tenés. lo que venía a contarles yo es que, por un lado, no está el partido terminado y por otro lado, parte de esa derrota se explica por la falta de política de la oposición. De eso, algunas cosas vine insinuando. Incluso cuando ustedes me sacaron al aire el martes, mientras transcurría la sesión, yo les dije que no era, a mi criterio, de nuevo, humildemente me puedo equivocar, pero no era que los representantes de Unión por la Patria no tuvieran ganas de frenar el proyecto, más allá de que yo veía que había errores en la forma de plantarse. Yo no puedo facturarle al peronismo que carezca de iniciativa o que carezca de la intención, o sea, ganas hay, de amortiguar el impacto del gobierno de Milei. El problema es que tal vez algunas cosas no se vieron, no se comprendieron, en algunas ocasiones o en algunos aspectos frutos de ciertos dogmatismos o posicionamientos ideológicos demasiado férreos, y en otros aspectos tal vez porque era muy difícil lograrlo e igual quizás se hubiera terminado de la forma que se terminó. Ahora voy a ampliar o poner más en foco con precisión esto. Me parece que quedó muy claro con lo que ocurrió a las 13:53 minutos más o menos del martes, que es cuando los opositores aliados lograron introducir el impuesto a la industria tabacalera. Yo les había comentado lo que había ocurrido, lo que venía ocurriendo en la negociación en la Cámara de Diputados con el lobby cruzado de las tabacaleras. Marlboro de un lado y Tabacalera Sarandí del otro. Tabacalera Sarandí es nacional, su dueño, gerente es Pablo Otero, es a quien Clarín presenta como el señor Tabaco. Y Marlboro tiene como nombre comercial Mazalín, si se quiere, Mazalín particulares. Y hace más de 5 años se había impuesto un gravamen a la industria tabacalera que establecía una imposición del 73% del valor del paquete de atado de cigarrillos. Eso le convenía a Mazalín porque tenía espalda para bancar ese impuesto e igual seguir ganando por el volumen de su producción y la forma de permear en todos los mercados y también en el argentino. Pablo Otero en su momento tramitó una cautelar en el Poder Judicial y le concedieron el amparo para no pagar ese impuesto. Estamos hablando de hace más de 5 años, antes del gobierno del Frente de Todos. Gobernaba Mauricio Macri. Y con esa herramienta judicial evitó pagar impuestos. En ese momento tenía el 10% del mercado argentino de tabaco y escaló al 30%. Le comió 20 puntos del mercado a Mazalín particulares. Por eso el tipo puede vender los atados de pucho que compramos nosotros a mitad de precio. Exactamente. Para eso, dicen algunos, había una especie de pacto connivencia vista gorda de AFIP, del gobierno de Macri, del gobierno de Alberto Fernández. Y cuando asume Milei, al principio, en el primer proyecto, en el proyecto original de ley bases, de ley ómnibus, aparece de vuelta el impuesto que pedía Mazalín. El proyecto fracasa, el proyecto se cae, y entonces, para la segunda versión, Santiago Caputo se sienta a conversar con Mauricio Macri y misteriosamente es retirado ese título, ese capítulo de la ley. Entonces, todos suponíamos que había ganado el lobby de Pablo Otero. Digo, no hay carmelitas descalzas acá, o sea, porque, por ejemplo, el gobernador de Salta, Gustavo Sanz, operaba en contra de Pablo Otero, y una de las cosas que dijo públicamente fue que la producción de Tabacalera Sarandí en realidad está hecha a base de importación, no es que tampoco genera tanto laburo argentino y en definitiva después vende y no paga impuestos. Y no voy a hablar bien tampoco de Mazalín particulares, para nada. Digo, son dos empresas que se cruzan en un lobby y que influyen
y no precisamente regalando caramelos, en la Cámara de Diputados. El quilombo fue tal que el gobierno libertario lo que dijo es: no voy a poner este aspecto o este capítulo en la ley porque compromete la suerte de la ley ómnibus toda, arriesgo el destino de la ley, entonces lo saco. Los aliados se dieron cuenta que el lobby para sacarlo lo había hecho centralmente el macrismo, en cabeza de Cristian Ritondo, tanto que en los pasillos de Congreso le dicen Pucho a Ritondo. Ah, bien. Del otro lado tenías a Pamela Caletti, que es la presidenta del bloque de Innovación Federal, es salteña, responde al gobernador Sanz. En ese bloque hay 3 salteños, 4 misioneros y el rionegrino Agustín Domingo. Tenés a Nicolás Massot en el bloque de Pichetto, que también hizo mucha fuerza para que se incluyera finalmente el articulado que pedía Mazalín. Y tenés otros que andaban paseándose cerca de lo que pretendía Mazalín. De hecho, hubo una reunión por Zoom 10 días antes de que se trate la ley, que llevaron adelante abogados del Buffet de Funes de Rioja, el mismo que es titular de la COPAL y de la UIA, para hacer lobby a favor de Mazalín y persuadir a Caletti, Massot, Pablo Yedlin de Tucumán y otros diputados. Transversalmente trataban de persuadir. Bueno, cuando uno preguntaba en Unión por la Patria qué se iba a hacer si efectivamente los aliados colaban este tema en la sesión, Germán Martínez y otros miembros de la bancada con ascendencia sobre el conjunto del bloque decían: hay un lobby cruzado, son 2 empresas que se están matando y que tratan de comprar a las voluntades de los legisladores, nosotros nos vamos a abstener, no me importa nada. O sea, Otero es como un Báez, ¿cómo se llamaba? Que terminó en Cana. Lázaro Báez. Lázaro Báez. Sería ¿Un testaferro, decís? No. ¿O qué? ¿Testaferro era Lázaro Báez? No, sé quiero decir, es uno nuevo dentro de una orga que ya está, o sea, la orga del tabaco. A la orga del tabaco se le aparece uno nuevo, así como a la orga de los contratistas del Estado les aparece Lázaro Báez. No sabría si no sabría si podemos caracterizarlo de esa forma. No conozco tampoco en detalle la industria tabacalera. Sí, solamente... pero Mazalín en particular son 2 empresas siempre. Philip Morris. Está bien. Vendían todos los puchos del país. Aparece un boludo que se llama Otero. No se llama corporación, claro, no sé qué. La diferencia es que en la obra pública jugaban un montón de empresas nacionales, bien, pero es uno nuevo, que vos conocés, y yo al menos no conozco cuál es la historia de Otero en particular, más allá de esta ley o esta discusión. Entonces, lo que sí sé es que había lobby de un lado, lobby del otro, como decía Germán Martínez, o como por ejemplo, no sé si al final pudimos bajar el audio, pero sí. Cecilia Moró lo planteó el lunes por la tarde de esta manera. Vamos a escucharla. Muy brevemente, a las 4 de la tarde planteé que este enchastre entre el lobby de la papelera Sarandí. Pero vote, diputada, no es momento, estamos votando. Pero es que estamos votando, diputada, después habla. Estoy explicando el sentido de mi voto. Vote, diputada. A las 4 de la tarde advertí en este recinto que el lobby de papelera Sarandí y el lobby de Philip Morris, diputada, tiene que votar. No solo los bloques, sino el Congreso. Terminaron en un enchastre. Gracias, diputada. Su voto, diputada. Me abstengo. Va a romper no solo los bloques, sino el Congreso, dice Cecilia Moró. Ajá. Porque lo que veníamos contando, esto de que algunos empresarios llamaran a diputados para torcer voluntades, como les adelanté el martes, que había dicho Germán Martínez sobre Bulgeroni, o como había ocurrido en el Senado con Nicky Caputo y otros, bueno, acá llevaba al escándalo de que se partieran los bloques. Efectivamente, terminó ocurriendo que esa votación fue la más cerrada de toda la jornada,
82 votos a favor de la incorporación del impuesto al tabaco, 77 votos en contra y 69 abstenciones. ¿Sí? Los votos en contra son los más fáciles de detectar. Eran 37 del macrismo, había 38 libertarios más o menos y algún que otro aliado. Eso le daba los 77 votos a los que rechazaban la incorporación. Los libertarios, después de haberlo tenido como parte de su proyecto original, lo rechazaban porque el macrismo les pedía que lo rechazaran, no porque fuesen buenos tampoco, sino por lo que digo, a Ritondo le dicen pucho. Entonces, cerraron las filas rechazándolo. Entre las abstenciones hubo muchísimas abstenciones del kirchnerismo, de Unión por la Patria, bueno, desde Germán Martínez y Cecilia Moró hasta Máximo Kirchner, muchos diputados que responden a la Cámpora y otros que sin ser de la Cámpora pertenecen al bloque. Pero hubo 21 diputados del peronismo que también pertenecen al kirchnerismo que votaron a favor. O sea, fue una especie de manifestación de hecho de las crisis, escisiones, separaciones, tensiones y rupturas que vengo contándoles. O sea, está todo podrido, hay mucha tensión y no se ha partido el bloque porque hubo dirigencia experimentada que evitó la separación o los intereses separatistas y porque todos entendieron que era necesario mantener un bloque voluminoso y unido frente a la amenaza de Javier Milei. Esos 21 diputados son desde Victoria Tolosa Paz o Santiago Cafiero hasta Hugo Yasky, Eduardo Valdés, Martín Soria, dirigentes que... Está en un mezcladito. Claro, pero son dirigentes, no en el caso de Tolosa Paz o Santiago Cafiero, pero hay dirigentes que son de indesmentible pertenencia kirchnerista. Sí. Y la explicación que daban era, el rol del Estado es cobrar impuestos más caros a una actividad que genera mucha guita. Sí. Después de que pasó eso... Bien enfermo. Sí, claro. Además, después de que pasó eso, y no es que por cobrarles impuestos más altos, Masalín vaya a perder, porque de hecho Masalín quiere pagar impuestos más altos, pero para quebrar a su competencia, que es Pablo Otero, Tabacalera Sarandí, y quedarse con todo el mercado él. No es tampoco que es generoso con el Estado, sino que ve que Otero le comió 20 puntos del mercado argentino y dice, ahora los voy a recuperar. Su manera de prevalecer es pagar impuestos altos. Exacto. Entonces, lo que ocurrió después fue que hubo una suerte de tensión, se empezó a notar, entre el macrismo y la Libertad Avanza, en el recinto mismo. Tanto que cuando se estaba votando el paquete fiscal, 3-4 horas después, iban a dejar al desamparo a los monotributistas sociales. Iban a eliminar la categoría de los monotributistas sociales, entonces iba a haber 1.100.000 personas que se quedaran sin ningún tipo de cobertura en Argentina. Airadamente intervinieron Itaí Hackman, Daniel Arroyo y otros diputados, también los de la izquierda, y después de un cabildeo, Massot recoge el guante y le pide a Menem un cuarto intermedio. Acá hago un paréntesis y tengo que decir que cuando Menem da un cuarto intermedio o cuando hace un gesto u otro, todo el tiempo está mirando a Pichetto. El hombre que opera en la Cámara para Martín Menem es Pichetto. No tiene uno de su propio bloque, no tiene a Sago ya. Claro. Tampoco fue muy ducho Sago cuando lo tuvo. Y no tiene a ninguno. Bornoroni no corta ni pincha o no tiene expertise para hacerlo. ¿Qué es un operador en cámara? Es el tipo que se pasea entre los bloques hablando y negociando cosas. Cuando está la sesión funcionando, rosquea, le dice te doy esto, votame esto, fíjate, le cambié el inciso tal, ¿qué querés? ¿La ley de dentro de 2 semanas? Te doy quórum en la comisión. El tipo que negocia esas cosas es el que te hace andar la sesión mientras uno preside la Cámara. Cuando presidía la Cámara Sergio Massa, el que cumplía o las que cumplían ese rol eran Cecilia Moró y Paula Penaca. Cuando presidía la Cámara Emilio Monzó, el que cumplía ese rol era Nicolás Massot. Ahora yo digo, está entre Nicolás Massot y Pichetto. Son ellos los que hacen que Menem no fracase tanto. Con el dato que no son parte de la alianza gobernante, técnicamente. No, por supuesto, la diferencia. Son un bloque aliado. Son un bloque aliado. Pero como no tiene cuadros propios, los suplen. No, pero para marcar la diferencia con los anteriores que nombraste. No, ni hablar. Pero no estoy hablando mal. Creo que ese rol tiene que existir para que ande el Congreso. Alguien lo tiene que hacer. El tema es que,
cada gobierno va a hacerlo para sacar las leyes que quiere su respectivo poder ejecutivo. Entonces, concede el cuarto intermedio y se le pudre todo con el PRO. O sea, Menem concede el cuarto intermedio que le piden Pichetto y Massot en atención a los reclamos del kirchnerismo para no dejar en banda a los monotributistas sociales, y Ritondo expresa su disgusto en el recinto y hasta amagó con rechazar ese aspecto de la ley. Después de la sesión, uno de los diputados que votó a favor de la del impuesto a las tabacaleras, lo que dice es: nosotros nos perdimos la oportunidad de meterles una cuña a los libertarios y a los macristas, y tal vez otro hubiera sido el cantar de la ley ómnibus toda. Porque en ese momento, al final de la sesión, empezó a verse la bronca de Ritondo con Menem porque estaban volteando un acuerdo, estaban incumpliendo un acuerdo. O sea, Ritondo estaba interesado en que Tabacalera Sarandí siguiera funcionando con los beneficios que está funcionando actualmente. Básicamente, entre Massot y los 21 peronistas kirchneristas le escupieron el asado a Ritondo, y eso generó un malestar con respecto a los libertarios. Sí. Sin 37 votos macristas, la ley no hubiera salido. Entonces, lo que decía este diputado es, sin ser excesivamente optimista y contemplando la complejidad del asunto y que tal vez hubiera salido igual la ley, porque hubiesen encontrado la forma de rosquear, dice: nosotros no hicimos política como debimos, tal vez nos abroquelamos en una oposición férrea, cerrada, convencidos de que nuestro número de 99 es la base del rechazo y el freno a la ley, mientras el radicalismo y el macrismo hacían política. Claro. O sea, conversaban, dialogaban, negociaban. Entonces, ahí es donde empieza a tallar la forma en que se va a jugar el partido en el Senado. Tal vez no sea solo como fue en diputados, donde fruto de que cayó la ley ómnibus en febrero, muchos diputados kirchneristas pensaron que alcanzaba con ser férreos opositores para que la ley no pasara, porque total el oficialismo se equivoca, porque Milei está loco, todas cosas que contamos nosotros, porque la chocan entre el macrismo y el radicalismo, porque esto va en contra del pueblo y no se van a animar algunos a votar. Se confiaron demasiado en la postura ideológica y que eso iba a bastar. Bueno, no bastó. Entonces ahora ya se está hablando de que van a tener que cabildear gobernadores de la Patagonia con los senadores de una forma distinta. Los peronistas también, senadores peronistas que dicen, bueno, hay que ver qué tipo de concesiones quieren los gobernadores, hasta dónde podemos acompañar, hasta dónde no. Esto significa que a lo mejor que no es la mejor estrategia rechazar todo, sino ir metiéndose en cada discusión y por ahí algunas cosas aprobarlas para después poder voltear las que interesa voltear. Significa que la política no es solamente confiarte en el rigor ideológico de tu espacio, sino producirle un daño al rival, de meterle una cuña al adversario, o sea, generarle ruido al adversario. Si vos le generás ruido, se le podría haber caído la sesión en algún punto. Sí. Entonces, lo que faltó fue esa inteligencia táctica. Obviamente, no podés imponer vos como oposición la agenda. En eso te precede el Poder Ejecutivo, es el que tiene la manija del gobierno. Claro. Ahora, ¿cómo actúas con astucia para frenar? Bueno, no alcanza con lo que sí alcanzó en febrero, porque ahora hizo más política el gobierno libertario y le funcionó, pero vos te quedaste bastante quieto. Es decir, los que se abstuvieron bajo el argumento de son dos empresas haciendo lobby. Y tal vez, a pesar de que efectivamente eso es así, es cierto, lo acabo de contar y explicar cómo es, lo que había que leer es Ritondo tiene este arreglo, ¿no? O sea, no había que quedarse pensando son dos empresas haciendo un lobby de tabaco, sino acá hay que ver la política. Exacto, y que en definitiva vos también estás de acuerdo con cobrar más impuestos. Sí. En definitiva también es atendible la demanda del gobernador de Salta diciendo: este tipo nos genera trabajo argentino, importa casi todo y evade y no me deja dividendos a mí en la provincia. Ahora que mencionás a Sanz o lo que sea, ¿cuánta influencia tuvieron los gobernadores en el resultado de...?
finalmente bastante. O sea, Ahora, los gobernadores a ver, calcularon que lo mejor que podían hacer era aprobar la ley bases. yo te conté que era lo que estaban diciendo cerca de los gobernadores, hace 10 días también más o menos. Había legisladores que responden a sus gobernadores que explicaban que los gobernadores decían: nosotros necesitamos que saquen la ley para que Milei pueda hacerse cargo del gobierno y que no nos eche la culpa a nosotros como los que ponemos palos en la rueda y no lo dejamos O gobernar. sea, la primera tesis es esa. Hay que dejarlo gobernar para que después no nos digan que el fracaso es culpa nuestra que no lo dejamos gobernar. Pará. Sí, una es esa, pero además exigen reposición de los fondos para el incentivo docente, exigen la armonización de las cajas de jubilaciones provinciales, exigen una serie de demandas que hay que ver si efectivamente las cumplen. Y si no las cumpliera Milei, hay que ver cómo votan después en el Senado los senadores que responden a esos gobernadores. Pero hay tiempo, o sea, van a esperar, o sea, en este interregno entre que... Se supone que tienen que mostrar ¿Y cuándo, Milei el gesto de amor ahora, ¿no? ¿Cuándo sesiona Senado? Recién hoy estaría llegando el proyecto protocolizado de diputados al Senado. La semana que viene. Según La Expert, semana en 10 que días. viene- Según Expert. Expert no es del Senado. Bueno, está bien, pero él dice, calcula, pero es parte del gobierno. Expert Sí, no es del Esper, Senado. no, pero Esper está, Sí, está pero no al lado maneja el Senado. del loco. Sí, pero no maneja el Senado. Ok. Está bien. Entonces, lo que... Pero no es que dentro de un mes. No importa No, el es martes, la semana que viene o la otra. el martes el oficialismo pretende tratar el tema en comisión. Villarruel ya dijo que entre que se aprueba en comisión y se lleva el tema a recinto tiene que pasar una semana, o sea que sería no la segunda semana de mayo, sino tal vez la tercera semana de mayo, el tratamiento de la ley ómnibus en recinto en la Cámara Alta. Y si el Senado llegara a hacerle modificaciones a la ley, no digo rechazarla, si la rechaza muere la ley. Si la aprueba pero con modificaciones, la ley tiene que volver a diputados para ver si los diputados aceptan las modificaciones que hace el Senado o ratifican el proyecto de ley que salió de diputados. O sea que todo esto se va a extender tal vez hasta después del 25 de mayo. Si esa es tu pregunta, para ver No, cómo mi termina esta mi historia, pregunta es que Milei tiene tiempo Sí. para girar los fondos y que le cumplan los legisladores durante todo este interregno, Está ¿entendés? bien. Sí, no, a mí mi pregunta es más no qué va a pasar, sino cómo lee la realidad los gobernadores. Jalil Hubo una- ya salió a decir que quiere que salga la ley. Hubo una muy Por buena ejemplo. nota. Pero quieren que salga la ley para que la choque Milei Los 4 y diputados para de que Milei Jalil, no le pueda decir, choqué porque esto no me La aprobaron la ley. interpretación de Catamarca- lo que uno habla, para mí, es esto que nombraba Dipi, que es intentar que lleguen más recursos a la provincia. Catamarca tiene 4 diputados. Votaron en contra de la ley en general y hubo 3 diputados que votaron a favor del RIGI y de impuesto a las ganancias, porque en Catamarca casi nadie paga impuesto a las ganancias. ¿Qué va a pasar con los senadores catamarqueños en el Senado? Está Lucía Corpachi y está Guillermo Andrade. Guillermo Andrade es más de Jalil que Lucía Corpachi. Lucía Corpachi igual es presidenta del PJ de Catamarca. Lucía Corpachi fue entrevistada hoy en La Patriada por Fernando Amato y Manu Pol. Lucía Corpachi, que fue gobernadora de Catamarca, dijo, entre otras cosas, que ella cree que la ley es mala, que es mala contra los laburantes, mala contra la patria, que no se puede votar, pero que entiende a Jalil, que estuvo en el lugar de Jalil y que aunque pueda no compartir algunos argumentos, como aquellos que esbozó públicamente ayer el gobernador catamarqueño, sabe que Jalil está poniendo plata de la provincia para bancar el FONIT, para bancar las jubilaciones, para bancar los subsidios al transporte y el boleto estudiantil. Fueron esas 4 cosas, creo, las que enumeró. ¿Qué quiere decir Corpachi? Que la provincia necesita fondos porque mucho más lejos no va a llegar. Lo mismo le pasa a Kicillof en provincia de Buenos Aires, a pesar de que Kicillof, a diferencia de Jalil, dijo hay que rechazar la ley en el Senado. O sea, son distintos posicionamientos, los de un gobernador y otro, y Corpachi no es lo mismo que Jalil. Entonces yo quiero ver cómo votan los senadores catamarqueños en la Cámara Alta. No va a ser sencillo, creo que no está resuelto ni para un lado ni para el otro. Hasta me animo a decir que hoy hay una paridad, tal vez en 36 senadores, con lo cual desempataría a Villarruel.
¿sí? Pero bueno, acá es fundamental saber si en los próximos días Milei gira los fondos a las provincias. Es sencillamente. Si gira los Y fondos después a las veremos el provincias, Senado. Si gira los fondos a las provincias, Porque sin ese dato lo que podamos especular sobre el Senado no vale nada. no sé. Si a Jalil no le pagan un mango, Claro, ¿qué va a Jalil hacer va a Jalil? dejar ¿Va a de decir apoyar. sí? Puede ser al revés, puede ser la promesa de Milei de primero votame y después te giro los fondos. Y sí, es lo que está pasando últimamente. Yo hablé con los diputados Ustedes se dan de... cuenta de cómo estamos hablando, cómo Es una funciona lógica esto, ¿no? extorsiva. Sí, no, bueno, ¿Cómo ya lo de la funciona? tabacalera que los contó Dipi. gobernadores ya- están en pedo. Los gobernadores, yo creo que están en pedo. Para mí, por eso te Igual- pregunto cuál es la lectura, porque a mí la lectura es de un tipo que está en pedo. A ver, yo lo que quiero aclarar es esto. Aunque se enoje un sector de nuestra audiencia, esto pasa siempre. Lo que pasa es que ahora pasa de una forma escandalosa y desinhibida. No, obvio que pasa siempre, pero Digo, pasa, los aprietes pero o la los extorsión. aprietes, votame porque te pasa. Sí, Exacto. pero estás hablando entre gente razonable. Y para políticas que benefician Eso al es conjunto en parte- ocasiones. Pero, claro. pero lo que quiero Esto decir es una esto. extorsión de mirá, yo te quiero romper todo esto, votame y después veo si te paso la plata. Y saben que no Bueno. pasa la plata, porque pasar la plata iría en contra del proyecto de destrozar todas las cosas. Esto es lo que Pichetto había Boludo, exigido si la quiere semana bajar la pasada. inflación, ¿cómo te va a dar plata para que la gente compre cosas? Quiere bajar la inflación, pero sigue postergando los aumentos a determinados servicios. Y bueno, pero si yo te pero doy no- plata para que salgas a pagar los servicios y para Estoy que salgas objetando a ese comprar, razonamiento tuyo. no, pero no es solo los servicios. Está bien, puede No, no, ajustar no, los no. servicios. Lo que te quiero decir es que mi ley es inclasificable. Bueno, está bien. Estamos entonces- de acuerdo. Yo entonces- estoy diciendo eso. Entonces, así como el tipo difirió los aumentos que estaban programados para hoy en servicios, transporte, combustibles, no me acuerdo cuáles son específicamente y de cuántos son los porcentajes, que lo hizo para que no le dé al alza el número de inflación del INDEC, lo mismo puede estar evaluando hacer para que le voten a favor la ley senadores en este caso. Pichetto, supuestamente, lo que arregló la semana pasada es que la guita se empieza a transferir esta semana. Hay que estar atentos a eso. Está claro. O sea, lo va a cagar a Pichetto, que puede hacerlo tranquilamente, Ya lo hizo. pero si lo hace, entonces los gobernadores tendrán que tomar otra postura. Ya la han tomado, le voltearon el DNU. No sé si tendrán empacho o no en voltearle también la ley bases. Bueno, veremos. Está todo ahí, Todo por verse, Marcelo. Yo creo que sí. ¿Arreglaste algo Como con de el cara, nene? de cara a algo. De Sí. cara a la música que vamos a pasar. Sí. ¿Viste algo? No, No Carlos, hiciste nada. No, ¿cómo Yo que no estuve estaba hablando- acá te- escuchando lo la estuve Dipi? entreteniendo a Dipi para que vos Yo arreglaras también, la música. Y no, todo lo pero- que yo hago con Dipi es entretenerlo para darte tiempo. a Pero vos. que a mí Dipi me entretiene, entonces me quedé escuchándolo. Bueno, entonces, Gonzalo, poné la canción que vos quieras.